Ya tenemos en la línea telefónica a Mon López. Ella es analista de datos de la Organización Civil de Impunidad Cero, y a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. Mon, muy buenos días. Hola, buenos días, Serena. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Gracias por aceptarnos esta llamada y platicar de un tema que ha conmocionado muchísimo a la sociedad mexicana, el lamentable feminicidio de Devani Escobar que ocurrió allá en el estado de Nuevo León. Claro que sí. Pues como lo comentas, es un hecho lamentable. En el transcurso de estos días, pues hemos visto cómo se va generando información nueva por parte de las autoridades. También pues hemos visto que hay mucha información en redes sociales que no necesariamente es verídica. Uh-huh. Y ahí pues sí creo que vale la pena resaltar que en este tipo de casos pues vale la pena mucho darle seguimiento a la información oficial, ¿no? Como lo comentas, pues sí, es un caso que es emblemático porque pasó de ser un caso de desaparición uh-huh. a ahora investigarse como un caso de feminicidio. Claro, y en ese sentido yo creo que también es muy importante poner a la audiencia en contexto, sobre todo de los datos oficiales, como bien nos comentabas, porque a través de las redes sociales podemos ver muchísima información que no necesariamente es real, que muchas veces son verdades a medias o que simplemente son mentiras que las utilizan de forma sensacionalista para generar likes y contenido. Claro que sí, y en ese sentido pues es importante pues resaltar que es verdad y es pues tiene sentido que la sociedad estemos preocupados por este tema porque uh-huh. De acuerdo con datos oficiales, al menos 10 mujeres son asesinadas cada día, esto ya sea a través de algún feminicidio o un homicidio doloso, y en lo que va del año se tienen registradas 2.592 personas desaparecidas en todo el país, no localizadas, y de estas 848 son mujeres. Y esto quiere decir que al menos 7 mujeres han desaparecido en México en lo que va del año. Entonces, sí son estadísticas muy preocupantes. Sí tiene sentido que en la sociedad estemos indignadas y exigiendo justicia por estos casos, porque pues, lamentablemente cada vez hay más y lamentablemente pues la sociedad pues somos los primeros afectados, ¿no?, de este tema. Así es, y cuando hablamos también de identificarnos, porque muchas mujeres, yo creo que eso es parte de lo que ha generado un sentimiento de sororidad entre muchas mujeres, el hecho de ponerte en sus zapatos o el tener experiencias similares que te hacen pensar y reflexionar de cuántas nos hemos salvado. Claro que sí, eso también es muy importante, ¿no? El feminicidio o los homicidios dolosos de mujeres no son la manifestación más extrema de la violencia contra la mujer, pero también existe otro tipo de violencia de género dentro de otros tipos de ámbitos de nuestra vida, ¿no? 6 de cada 10 mujeres hemos vivido violencia o algún incidente de violencia a lo largo de la vida, en relaciones de pareja, relaciones familiares. También este último delito, el de violencia familiar, que es uno de los delitos pues, más difíciles que se denuncia a las autoridades por la circunstancia, pues también ha tenido un aumento muy significativo en los últimos años y sobre todo a raíz de la pandemia, y otros delitos como los delitos sexuales también han ido a la alza, ¿no? Y esto es preocupante porque estos son delitos que no se tienden a denunciar, y que estén aumentando las denuncias y las investigaciones, pues nos está dando una señal clara de que hay una alerta de género y que estos delitos por razón de género pues, se tienen que, por un lado, prevenir, atender, y tenemos que, como sociedad, preocuparnos y exigir a las autoridades, como en este caso de Devani, que pues den resultados a estos tipos de investigaciones y que no solamente se queden como un registro más. Ya que tocas el tema de los resultados, Mon, ¿cómo van hasta el momento las investigaciones? ¿Cuáles son las diversas líneas de investigación que están tomando en este caso las autoridades? Claro, pues por el momento no se ha, las autoridades no han compartido mucho sobre las líneas de investigación. Al principio de todo esto se comentaba en redes sociales que se había dicho que había sido un accidente, pero esta información nunca vino de una fuente oficial, fue como información en corto que alguien difundió. Lo que sí se ha dicho es que pues el cuerpo fue encontrado en esta cisterna y se determinó la causa de muerte por las autopsias como contusión profunda del cráneo, pero todavía no se sabe si esta contusión fue causada por alguien
también la última información que la Fiscalía nos ha compartido es que hay una grabación en el que Devani entró sola al hotel Nueva Castilla y se pierde, digamos, después de cierto momento su rastro. Y también nos ha compartido que la Fiscalía Especializada en Feminicidios contra las Mujeres atrajo la investigación para asegurar que tenga una perspectiva de género. Y esto es muy importante, ¿no? Todos los homicidios de mujeres que se dan con extrema violencia se tienen que investigar con esta perspectiva de género para saber justamente si hubo algún tipo de violencia sexual o estuvo relacionada con alguna causa de género, y por eso es muy importante que esta Fiscalía y en general todas las fiscalías investiguen estos casos con perspectiva de género. ¿Y quiénes serían quienes tuvieran que investigar de esta manera, Mon? Te lo pregunto porque muchas mujeres se han encontrado con la situación que muchas veces en las comandancias municipales, en las fiscalías, generalmente se encuentran pues muchos hombres que son machistas, y el simple hecho de cuando a una mujer la asesinan en condiciones, supongamos que andaba de fiesta, o el simple hecho del cómo andaba vestida, ya no le ponen la importancia ni esta perspectiva de género por los prejuicios morales que pudieran llegar a tener. Sí, claro que sí, y eso es muy importante resaltarlo. En todos los ministerios públicos y las fiscalías en general tienen la responsabilidad de investigar estos delitos independientemente de las circunstancias. Muchas veces, como tú lo comentas, se tiende a culpabilizar a las mujeres por alguna razón como la que acabas de comentar, pero eso no es más que, por un lado, revictimizar y por el otro lado no tomar esta perspectiva de género. Entonces sí es muy importante que estemos exigiendo como sociedad que estas autoridades empiecen a tomar esta perspectiva de género, porque al final no resuelven los casos y terminan revictimizando a las víctimas, ¿no? Así es, lamentablemente el caso de Devani Escobar pues es algo que no podemos sanar porque no la podemos regresar a la vida, lamentablemente, pero esto sí nos sirve para la reflexión y sobre todo por estas decisiones que nos hablas, Mon, de cómo podemos también bajar esta incidencia delictiva o por lo menos cómo se puede enfrentar de una mejor manera. Cuando hay una alerta de género en un país, en un estado o en algún municipio, ¿qué es lo que cambia en el actuar de las autoridades? Pues justamente esta alerta de género no es más que las autoridades reconociendo que existe un problema y que tienen que utilizar a las autoridades, en este caso las fiscalías, como parte de la solución de este problema, ¿no? Tienen que activar los protocolos de género que existan en la entidad, pero estas alertas no son suficientes. En general, en Impunidad Cero pues hemos investigado la labor de las fiscalías y hemos detectado que no tienen estos protocolos o los protocolos están desactualizados, ¿no? Entonces sí es muy importante que más allá de lo que suceda con el lamentable caso de Devani, porque también lo que vimos es que hubieron más personas desaparecidas localizadas con o sin vida dentro del transcurso de esta búsqueda, tenemos que exigirlo, ¿no? O sea, no puede ser que nos concentremos solamente en un caso y en este caso hayan salido más cuerpos, ¿no? Es muy preocupante y estos protocolos que te comento, pues no nada más tienen que existir, tienen que actualizarse y tienen que activarse en el momento necesario. No puede ser que pasen 13 días y no se localice un cuerpo en el lugar donde pues estaba la última ubicación de la víctima, ¿no? Evidentemente hay muchas fallas en la investigación y esta es otra cosa que me gustaría comentar, ¿no? Si hay dos tipos de responsabilidades, ¿no? La responsabilidad que puede surgir de algún probable asesinato en este caso, y también la responsabilidad de alguna probable omisión o una irregularidad de la investigación que también se puede investigar. En cuestión de cifras, ¿cómo estamos? Porque sabemos que muchas personas a veces ponen estas denuncias o estos avisos de que hay alguna persona desaparecida, pero en cuestión de cifras, ¿cuántos aparecen? Esto también es una cosa muy importante que hay que hablar. Por un lado, hay que tomar con mucha reserva las cifras oficiales porque muchas veces los mecanismos para registrar esta información, que es compleja, porque todos los días se tiene que estar actualizando en tiempo real, y esta información la recolecta la Comisión Nacional de Búsqueda. Como te comentaba, según la Comisión Nacional de Búsqueda, desde que se tiene registro hay casi 100,000 personas registradas como desaparecidas en el país y no localizadas, pero estos
pues también tiene ciertos matices, ¿no? Porque no todas estas personas son localizadas sin vida. Alrededor del 90% de las personas que se localizan son localizadas con vida. En el caso, por ejemplo, de Nuevo León, que ha estado sonando mucho por estados que concentran la mayor cantidad de personas desaparecidas y de mujeres desaparecidas en particular, de las 348 mujeres desaparecidas localizadas y no localizadas, 304, es decir, el 87% ya han sido localizadas y 44 siguen desaparecidas. Y de las personas que fueron localizadas, solo 6 fueron encontradas sin vida. De las mujeres localizadas, solo 6 fueron encontradas sin vida. Entonces, no es minimizar el asunto, pero sí decir, estos registros de desapariciones tienen estos matices, ¿no? De que hay veces que una desaparición puede ser asociada a algún delito o puede ser por voluntad propia de la persona y esta persona puede ser encontrada. Y lo ideal es que esté encontrada con vida, ¿no? Sí, totalmente. Pues esperemos que realmente se empiecen a implementar estos protocolos para que las personas sean, pues, por lo menos encontradas de una forma más pronto. Sí, sobre todo también lo que yo sí celebro mucho de este caso es que la sociedad mexicana pues estamos reaccionando a una realidad que, como te comento en las cifras, pues, alrededor de 7 mujeres desaparecen todos los días, entonces es momento de que la sociedad pues empecemos a exigir mejores instituciones, mejores investigaciones, que se apliquen estos protocolos. Y también sí podría compartir con tu auditorio que en Impunidad Cero tenemos una página que se llama denuncia.org y ahí tratamos de recolectar información y publicar información sobre el proceso de denuncia para facilitar la denuncia de cualquier tipo de delito. También tenemos el delito de desaparición, entonces si lamentablemente alguna persona se encuentra en una situación de denuncia o un delito, pues que sepan que en denuncia.org pueden encontrar recursos para que sea más fácil denunciarlo. Denuncia.org. Y es importante hablar de estos casos, Mon, qué bueno que lo comentas, porque hay muchos casos que se quedan en las sombras, por así decirlo, porque no necesariamente se habla de ellos, porque no necesariamente se hacen mediáticos, y esta cifra que nos dices que es alarmante, decir que 7 mujeres desaparecen diariamente, pues nos hace poner los pies sobre la tierra y alzar la voz. Sí, sobre todo eso. Y respecto a los casos que se quedan en la sombra, si bien hay algunos que se quedan en la sombra por pues esta normalización de la inseguridad que tenemos como sociedad, también hay muchos casos que se quedan en la sombra porque no se denuncian, ¿no? O porque no, las personas no nos acercamos a las autoridades. Más del 90% de los delitos no se denuncian en el país. Por eso sí es muy importante que sigamos exigiendo a las autoridades, y no porque no hagan bien su trabajo no vamos a dejar de exigir que inicien investigaciones y que esas investigaciones pues tengan algún resultado. Mon López, analista de datos de la Organización Civil de Impunidad Cero, te agradezco nos hayas tomado esta llamada y platicarnos sobre estos datos y también la situación en particular del caso de Devani Escobar, que esperemos que no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias a ustedes y buen día.